Madrid, noviembre de 1992. Son las 2:30 de la madrugada cuando una llamada irrumpe en la central de la Policía Nacional. Esta llamada de auxilio interrumpe la calma del barrio madrileño de Vallecas. Una familia grita al otro lado del teléfono. Los objetos vuelan, las luces se apagan solas, algo invisible los acecha. Minutos después, varios agentes de policía llegan al número 8 de la calle Luis Marín, en Vallecas, y encuentran a una familia aterrorizada. Suben a la casa y allí se encuentran con una escena que jamás olvidarían. En el salón, un crucifijo torcido, una mancha que nadie recuerda haber visto antes. Huele a incienso, a miedo y a algo más, a lo inexplicable. En el informe oficial, firmado por un inspector de policía, los agentes dejaron por escrito una frase que aún hoy eriza la piel. Fuimos testigos de fenómenos que no podemos explicar racionalmente. Es insólito. Fue la primera y la única vez que la policía española reconoció por escrito un hecho paranormal. Así comienza la crónica de este delirio. Atención delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Bienvenidos, delirantes. Hoy, más que nunca, el delirio tiene un nombre propio. Y ocurrió aquí, muy cerca de donde yo me encuentro, en un barrio obrero de Madrid. El llamado Expediente Vallecas no es solo un caso de presuntos fenómenos paranormales. Es una historia de dolor, de duelo y de una familia que quizás buscó consuelo en lo inexplicable. Una casa donde las paredes parecían tener memoria, donde los objetos se movían, las sombras se alargaban y la ciencia, por una vez, decidió guardar silencio. Durante años se ha hablado de poltergeist, de posesiones, de energías atrapadas, pero detrás del mito hay una historia profundamente humana, la de una adolescente, Estefanía, cuya muerte desató uno de los casos más inquietantes de la historia reciente de España. Si te gusta mi trabajo, recuerda suscribirte en tu plataforma de audio favorita. Déjame un comentario y acompáñame cada viernes en un nuevo misterio. Ponte cómodo, baja las luces, porque hoy viajamos a la noche en que la policía presenció unos hechos que aún hoy no han podido explicar. El Expediente Vallecas. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, Vallecas era un barrio madrileño marcado por el contraste. Calles obreras, familias humildes, una juventud en plena ebullición cultural y social. Entre bloques de ladrillo visto y descampados polvorientos, convivían la lucha vecinal, la herencia del desencanto postdictadura y una cierta fascinación por lo oculto, muy presente en la cultura popular de la época. España aún estaba construyendo el sistema democrático. La televisión comenzaba a llenar los hogares con programas que mezclaban información y misterio. Y las historias de fantasmas o apariciones circulaban de boca en boca,
como parte del imaginario colectivo de un país que todavía buscaba respuestas a su pasado y a su presente. En este contexto, la Ouija se había convertido en algo más que un simple juego. La historia de la Ouija se remonta a finales del siglo XIX, cuando surgió del interés por el espiritismo y la comunicación con los espíritus. Inicialmente eran tableros hechos por la gente, con letras, números y un puntero móvil, pero la marca Ouija fue patentada y comercializada en 1890. Con el tiempo, la tabla pasó de ser un juguete de salón victoriano a un símbolo de terror y misterio, impulsado en parte por el cine. Se vendía en tiendas de juguetes y era tema recurrente de conversación entre adolescentes curiosos de los años 80 y 90. Aunque la Ouija también arrastraba una larga sombra, la creencia de que al mover el vaso o el puntero se abría una puerta hacia algo desconocido y a veces peligroso. Fue en este clima de curiosidad, superstición y miedo en el que se enmarca la historia de esta joven de 17 años del barrio de Vallecas, cuyo nombre acabaría grabado en los archivos policiales y en la memoria colectiva del misterio español, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Nuestra protagonista, una tarde decidió realizar una Ouija junto a algunas de sus compañeras de clase. Su objetivo era contactar con el novio de una de ellas, fallecido en un trágico accidente de tráfico unos días antes. La sesión la hicieron en el instituto y durante la misma, una de las profesoras que oyó barullo en el aula, al asomarse descubrió lo que hacían y en su intento de detenerlas, destruyó el tablero de la Ouija y rompió el vaso que estaban utilizando. Desde ahí empezaron las cosas, los problemas, porque mi hija le daba una cosa que se quedaba en coma. Mi hija, cuando volvía en sí, yo la preguntaba qué le había pasado y decía que había visto un pasillo muy largo, con una nube, y al fondo del pasillo había visto unas cuantas personas rodeadas, cogidas de la mano, que la llamaban. Mi hermana se quedaba mirando a un sitio fijo y empezaba a hablar como en otro idioma. Quienes entienden de esto, de la Ouija, que yo no soy una de estas personas, hay ciertas reglas que debes seguir cuando la utilices. 1. Nunca debes usarla en casa. 2. La regla principal, posiblemente la más importante de todas. Asegúrate de que el vaso esté colocado encima del adiós antes de terminar la sesión. Un fallo puede acarrear consecuencias imprevistas, como un espíritu demoníaco que actúe de forma inesperada. 3. Si aparece una entidad oscura durante una sesión, hay que cortar inmediatamente la conexión con la Ouija. Y 4. Se separa el vaso del tablero. Esto debería romper la conexión y la tabla Ouija debe estar cerrada. Y por último, se debe guardar en un lugar seguro. Lo que ocurrió en aquella sesión de Ouija marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables. En aquella sesión se encontraba una de las hermanas de Estefanía, que estaba presente pero que no participó. Asegura, en los testimonios que he podido ver, que en ese momento vio un extraño humo blanco emergió del vaso y se introdujo en el cuerpo de Estefanía a través de su nariz. A partir de este instante, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla. Experimentó síntomas psicológicos que dejaron sin respuesta a los médicos: insomnio, convulsiones, alucinaciones inexplicables, voces y sombras que la atormentaban.
En el programa de Radio Televisión Española Víctimas del Misterio sobre el expediente Vallecas, los hermanos de Estefanía hablan de cómo a partir de aquel hecho su comportamiento se tornó extraño. Se quedaba mirando a un sitio fijamente. Llegó a hablar en algún idioma desconocido. Y en varias ocasiones Estefanía comentó con su familia que veía unas sombras que la llamaban. Llegó a levitar, a reír de manera terrorífica e incluso echó espuma por la boca según los mismos testimonios. La preocupación durante esos meses de la familia iba in crescendo. Comenzaron una tortuosa peregrinación por consultas médicas, buscando un diagnóstico y tratamiento para ella. Finalmente fue diagnosticada de epilepsia. El 13 de julio de 1991, la situación alcanzó su punto culmen cuando Estefanía atacó violentamente a su hermana Marianela. Esta confiesa en el reportaje que su hermana la miró de una manera salvaje y que le gruñó como un animal, avisándole de su ataque. Al día siguiente, nuestra protagonista, Estefanía, le confesó a su familia algo estremecedor, que ella sería la primera en morir de todos los miembros. Estefanía manifestó que se haría notar cuando muriese dando varios golpes en la puerta. A las pocas horas, sufrió un severo episodio de catalepsia y entró en coma. Esa misma noche falleció. La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. La familia Gutiérrez Lázaro, profundamente religiosa y compuesta por 6 hermanos, abrazó la creencia de que el abuelo materno, con quien la relación había sido conflictiva, deseaba vengarse a través de su hija Estefanía. Según el relato de los diferentes miembros de la familia, después de la muerte, los fenómenos paranormales continuaron asediando a la familia. Es más, se intensificaron. La madre, Concepción, afirmó haber escuchado la voz de su hija llamándola desde distintas habitaciones de la casa. Fue testigo de crucifijos que se movían involuntariamente, de risas inquietantes de un anciano y vidrios que se rompían sin causa aparente. Confiesa una de las hermanas que a la hora de su muerte, de madrugada, se oían 3 golpes en una de las puertas de la casa. En otra ocasión, la madre sintió que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía. La familia también informó de que las muñecas de sus hijas eran golpeadas violentamente contra las paredes durante la noche. La familia había decidido hacía semanas ya dormir todos juntos en el salón. El miedo les asediaba. El 1 de noviembre de 1992, la foto de Estefanía que colgaba en la sala de la casa se incendió misteriosamente. Lo intrigante fue que solo se quemó la parte que representaba su rostro, sin causarse daños en otros objetos cercanos, ni siquiera en el marco de la foto. Y finalmente, el 27 de noviembre de 1992, 4 meses después de la muerte de Estefanía, la familia llamó a la Policía Nacional de Madrid, alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando los agentes se personaron en el número 8 de la calle Luis Marín, la familia les esperaba en la calle a pesar del frío nocturno de aquel noviembre lluvioso, porque tenían demasiado miedo para esperarles en la casa. El inspector José Pedro Negri y otros 3 policías nacionales llegaron a la vivienda y se encontraron con una familia atemorizada bajo la lluvia. Cuando por fin consiguieron entender lo que la familia les quería explicar, entraron en la casa y lo que allí presenciaron fue desconcertante. Según recoge el posterior informe policial,
Cuando estaban sentados junto a la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron ellos mismos después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, rozando los rostros de los agentes. Y no solo eso, en su ronda por las habitaciones de la casa observaron un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo de 3 garras. Los agentes también inspeccionaron el baño, donde la temperatura disminuyó considerablemente, creando una sensación de frío inusual. El informe policial avanza también que no habían salido de la sorpresa y, comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie. Tales sospechas, por tanto, aumentaron y se reforzaron, hasta confirmarse definitivamente. Momentos después pudieron percatarse y observar que en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito aparecía una mancha de color marrón, consistente. Era una sustancia viscosa, como confiesa Negri en el reportaje, identificada como babas. Los hechos avanzados por teléfono, por tanto, son confirmados entonces por los 4 agentes de policía, lo que en el parte policial señalan como una situación de misterio y rareza. Vimos que el crucifijo se volvió al revés, pero también se desprendió el crucifijo que estaba en el suelo, tirado. Y observé una cosa que también lo tengo que decir, yo no sé quién lo haría, o yo qué sé, o si estaba preparado, hasta ahí no llego, porque no estaba dentro de la habitación, pero había unos arañazos muy serios, como de una garra, pero en toda la puerta. Como comentábamos, todos estos hechos se recogieron en un informe que se convirtió en el primero en admitir la existencia de hechos inexplicables. Todos los policías presentes firmarían el parte. Pero a pesar de estos acontecimientos, el caso finalmente se archivó por falta de coherencia. Y así es como quedó marcada la memoria colectiva. La muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro no fue solo una tragedia familiar. Fue el punto de partida de un mito que todavía hoy divide a escépticos y creyentes. En una España que despertaba de los años 80, marcada por la televisión sensacionalista y el auge del ocultismo popular, el caso Vallecas se convirtió en combustible perfecto para el morbo mediático. Programas de madrugada, tertulias paranormales y revistas de misterio hicieron de aquel suceso un fenómeno cultural. Tras los hechos, varios grupos de investigación paranormal se interesaron en el caso, capturando uno de ellos una psicofonía en la que se escucha «Cuidado con el abuelo». Según la familia, eso tenía sentido, pues la madre afirma que su padre antes de morir dijo que le haría la vida imposible desde el más allá. La prensa no solo narró el dolor de una familia, lo amplificó, lo transformó en espectáculo. Cada detalle, una sombra, un golpe, una foto movida, se interpretaba como prueba de lo imposible. Y así, entre titulares y micrófonos, la historia de Estefanía pasó de tragedia doméstica a leyenda urbana. Era la España de los años 90, donde el miedo convivía con el morbo y donde los fantasmas, reales o no, encontraban siempre un hueco en el prime time. La familia Gutiérrez Lázaro vendió la casa y se mudó, poniendo fin a los eventos paranormales. Los nuevos propietarios nunca informaron de incidentes inexplicables en la vivienda. Sin embargo, una de las hermanas de Estefanía afirma que ella sigue viendo cosas extrañas y que es capaz de sentir cuando alguien va a morir. Intentemos ahora analizar todos estos hechos desde un punto de vista racional.
Las principales hipótesis: suceso paranormal, enfermedad psiquiátrica o sugestión colectiva. La hipótesis paranormal, la del espíritu que nunca se fue, es la versión más conocida, impulsada por los propios informes policiales y la cobertura mediática del caso. Sostiene que la sesión de Ouija realizada por Estefanía y sus amigas en el colegio, en la que supuestamente invocaron al espíritu del novio fallecido de una compañera, abrió una puerta que nunca se cerró. Tras esa sesión comenzaron fenómenos extraños en la casa: sombras, ruidos, voces, crucifijos torcidos y la progresiva degradación física y mental de la joven. Tras su muerte repentina, los sucesos continuaron, según testimonios de la familia, durante meses, culminando en la intervención policial del 1992, con un atestado que describe hechos extraños sin explicación racional. Esta versión sitúa el caso como el único en la historia de España con un informe policial que menciona fenómenos paranormales. La segunda es la hipótesis psiquiátrica o médica: epilepsia, psicosis o trastornos disociativos. Desde un punto de vista clínico, varios médicos y psicólogos posteriores han propuesto que Estefanía pudo padecer un trastorno neurológico o psiquiátrico no diagnosticado. Entre las posibilidades más citadas: epilepsia del lóbulo temporal, que puede provocar alucinaciones auditivas y visuales, sensación de presencias y pérdida de conciencia; trastorno psicótico breve o esquizofrenia de inicio juvenil, desencadenado por un evento traumático como la muerte del abuelo o la presión familiar; un trastorno disociativo o conversivo, donde el cuerpo y la mente reaccionan a un trauma y un estrés intenso con síntomas físicos, convulsiones, voces, rigidez, sin causa orgánica aparente. En esta hipótesis, el factor decisivo podría haber sido el contexto emocional y social. Una familia religiosa, un entorno supersticioso y una adolescente sensible expuesta a la creencia de haber jugado con algo peligroso. Todo eso pudo actuar como gatillo psicológico de un colapso mental y físico. Lo que esto no explica son los sucesos extraños después de la muerte de Estefanía. La última hipótesis es la de causas socioculturales, el miedo como construcción colectiva. Desde un punto de vista sociológico, el caso de Vallecas refleja cómo la superstición, la religión y los medios pueden amplificar un suceso familiar hasta convertirlo en mito moderno. En la España de los años 90, el auge del misterio televisivo, programas de Jiménez del Oso, revistas esotéricas, etc., se entrelazó con un clima social donde el miedo y la fascinación por lo oculto eran parte de la identidad popular. Así, los fenómenos posteriores, ruidos, objetos que se mueven, luces, pudieron ser manifestaciones del estrés compartido, lo que en psicología social se llama histeria colectiva familiar o contagio emocional. En este sentido, el fantasma podría ser simbólico, una proyección del trauma familiar, el duelo no resuelto y la culpa. Y más de 3 décadas después, el expediente sigue abierto en la memoria popular. ¿Fue sugestión, histeria colectiva o algo que realmente desafía la razón? El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro no solo pertenece al terreno del misterio, también habla, con la crudeza de los símbolos, de una España en transición, un país que dejaba atrás el peso del franquismo, pero que aún respiraba entre rosarios, supersticiones y el miedo a lo desconocido. En los 90, Vallecas era un barrio obrero marcado por la identidad comunitaria, la precariedad y una religiosidad cotidiana que convivía con las primeras grietas de la modernidad. Y en este contexto, la idea de que un adolescente pudiera invocar algo con una ouija no solo resultaba creíble, sino profundamente amenazante. Era el miedo antiguo vestido de adolescencia urbana.
Lo que ocurrió en aquella casa puede leerse también como un fenómeno de pánico moral, una narrativa colectiva que surge cuando la sociedad necesita un enemigo invisible al que culpar de su ansiedad. En esa época fueron las drogas, el satanismo, la ouija, los videojuegos. Hoy son las redes sociales, los influencers, las conspiraciones digitales. El miedo muta, pero su función es la misma, dar forma al caos cuando la realidad se desborda. Así el caso Vallecas se convirtió en un relato compartido, una advertencia sobre los límites de lo racional, pero también un reflejo del poder del miedo cuando se mezcla con la fe, la televisión y la soledad. Quizás lo más inquietante no fue lo que ocurrió en aquella casa, sino lo que necesitábamos creer que ocurrió. En resumen, el caso Vallecas oscila entre lo inexplicable y lo humano, entre la posibilidad de un fenómeno paranormal y el peso del sufrimiento psicológico colectivo. Y quizá, como en muchos otros episodios de Crónica Delirio, la verdad esté en algún punto intermedio. En el eco que deja una mente herida dentro de una casa donde nadie se atrevió a apagar la luz. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Crónica Delirio. Si esta historia te ha impactado, recuerda seguirme en tu plataforma de audio favorita, en Instagram, en TikTok y dejarme un comentario. No olvides compartirlo con quienes disfrutan de los relatos que nos obligan a mirar de frente al lado más oscuro de la historia. Nos escuchamos el próximo viernes, en algún punto donde la realidad y el delirio vuelvan a encontrarse. Adiós.